Bienvenidos a todos a mi espacio seguro, un espacio donde mariconear el algoritmo, disponible en YouTube, Spotify y iBooks. Soy Roberto Piqueras, estamos una semana más aquí. Especialmente hoy, bueno, han acontecido una situación un poco extraña de la cual de momento no diré nada. Lo siento por dejaros ahí con el vilo, pero es un caso que ha intervenido la policía y prefiero dejarlo de momento al margen. Si en algún momento se soluciona o puedo hablar de ello, lo comentaré. Pero si me notáis hoy un poco así más de bajón, viene dado por esta situación que pasó ayer tarde. Pero bueno, pero todo bien, salud bien, todo bien. Así que ningún problema por ese tema. Y, y nada, entonces hoy, hijo, me pensaba hacer como hay más make-up y estar un poco más arriba con el look, pero no ha sido posible, lo dejaré para la semana que viene. Aparte, al final, hay gente que lo escucha por Spotify y no me está viendo, pero bueno, para las que lo veis por YouTube, pues así veis también el look que va vinculado a mi imagen, o sea, a mi voz, perdón. Y hablando de voz, esta semana fui a una exposición de Laura Janelli, una compañera que también estaba colaborando con el STRUC aquí en Sabadell, con el Centro de Artes. Y bueno, nos invitó a varias personas del colectivo, sobre todo del grupo de Calenredos, a participar hablando de nuestra experiencia con el tema de la voz. Ha sido o sea, un tema interesante porque no lo había hablado en voz alta con nadie, pero escuchando las versiones y las experiencias de compañeros, cómo la voz nos ofrece, bueno, una entrada al mundo, ¿no? También una presentación al mundo en la que el género o cómo nos autopercibimos o eso, cómo nos expresamos, cómo hablamos, qué tono usamos, incluso la finalidad de su estudio o de su objetivo con esta pieza artística era demostrar si las voces son no binarias, o sea, al final es si hay realmente voces de mujer o voces de hombre, y claro, qué pasa con el colectivo trans, ¿no? Y claro, yo recordaba de peque que mi voz era súper femenina y, y claro, bueno, me reconocían como una chica, luego comentaré un poco más cosas sobre esto, pero era cuando me fui haciendo más grande, recuerdo falsear la masculinidad con la voz, como intentar, ¿no? Según en qué espacios, y esto viene también vinculado a lo que hablábamos en el podcast anterior, según en qué espacios estoy hablando, puedo tener una voz como más heterosexuada o más masculinizada y en cambio en según qué espacios pues incluso subes tonos o incluso me pasa que hablando en catalán también me sale otro tono o hablando en inglés otro tono. O sea, como qué importante también es ese instrumento vocal, ¿no? Incluso el estar ahora grabándome y hablando desde aquí también era un poco parte de ese ejercicio, ¿no? De poder escucharme, no sentir como esa parte de desconexión entre voz y mi autoconcepto o quién yo creo que soy. Y bueno, al final la exposición de Laura hay una parte más gráfica, pero la parte de auditiva eran pues, como varios altavoces con unas estructuras muy guays y diferentes personas del colectivo hablando sobre esta experiencia, ¿no? Y entonces se ponen en conversación y bueno, me resonó mucho las otras voces porque decían cosas que parecía que estaban dando como respuesta o estaban en conexión con lo que yo estaba diciendo. Y la verdad que me interesó un montón y os recomiendo que vayáis a verla si podéis en la Fundación Joan Brossa en Barcelona, entrada gratuita. Y la verdad que el espacio súper chulo, no lo había visto hasta ahora, nunca había ido y tienen una cafetería muy moni, así que nada, os invito, está por la zona del Born, al lado del mercado y podéis pasar ahí una tardecita escuchando voces y viendo otras exposiciones que también hay. ¿Y por qué hablo desde estas voces? Bueno,
como el anterior podcast hablaba del tema del cispassing y cómo utilizarlo para según qué entornos y a partir de los comentarios de tanto de TikTok como de Instagram había una parte como muy de support, como de entendiendo que al final no deja de ser una entrada al armario cuando lo necesitas y sales del armario cuando ves la seguridad para hacerlo. Quiero decir, que a lo mejor así más gente lo entiende, ¿no? En plan, hay momentos que el colectivo decide entrar en el armario en momentos que le interesa porque eso va a generar más privilegio en su o obtener recompensas a nivel de actitudinales o que se van a comportar con su persona en ese momento mucho mejor. En cambio, si sale del armario, tiene la incertidumbre de cómo me van a tratar, qué me van a decir, qué van a pensar. eh, Incluso a nivel laboral también sucede, ¿no? Y es como el ejemplo más claro. Pues si voy a una entrevista de trabajo, a lo mejor ahí es un espacio normalmente, según el entorno empresarial o el ámbito, pero sueles meterte más en el armario para obtener ese puesto laboral. En cambio, hay momentos que, ¿no? Pues en un espacio más familiar o más en torno a amistades, amistades que respeten esa identidad o orientaciones, tienes esa disposición a ser tú mismo, ¿no? Como algunos comentarios me decían que era interesante el apoyo positivo, como de, pues sé tú mismo, ¿no? Y no tengas como miedo a tal y cual. Y es como, sí, sí, es muy fácil decirlo, pero el vivirlo en el día a día es súper complejo y, y más siendo consciente, porque a veces lo puedes hacer desde la inconsciencia, como en plan un método de supervivencia, lo has normalizado y no pasa nada. Incluso en ningún momento quería ir de víctima sobre este tema, porque era ponerlo sobre la mesa porque sé que a más gente le pasa y más gente utiliza este recurso para su día a día como parte de esta supervivencia, ¿no? De pasar, pues estar en el armario. Desde otras situaciones también, ¿no? No solamente desde la orientación sexual o la identidad de género, sino también tu expresión de género, pues puede estar más en el armario para encajar más en ese grupo donde te estás relacionando, etcétera. Pero bueno, ponerlo sobre la mesa porque también son violencias, también son temas a denunciar o al menos a ser consciente, porque en ningún momento lo quiero hacer desde el victimismo de, ay, no puedo hacer esto o me han dicho esto. No, no, no. Es una cosa que yo experiencio, yo vivo y siento que la puedo compartir porque, por otro lado, he visto más gente, ¿no? que se ha reconocido sobre esta experiencia. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que ligándolo con la exposición, pues eso es esas vivencias, ese tema de cómo a través de la voz también tenemos esa habilidad de expresión o comunicar nuestro género y a veces falsearlo y a veces pues también de empoderamiento, ¿no? Porque a veces también esa disidencia, esa parte que no encaja, que no va conectada a lo que la gente está leyendo sobre ti, también es un momento de decir, ostras, pues lo voy a reafirmar más o lo voy a hacer como más visible. Y también hay ese lado y es súper, ¿no? como importante también ponerlo en valor. Entonces, por eso, eh, ahora me gustaría como dedicarle un momento para, que a lo mejor es algo que tendría que haber hecho como en uno de los primeros episodios, pero da igual, lo hago ahora, el definir mi experiencia sobre el bullying escolar o el bullying durante la etapa educativa, sobre mi orientación. Porque, bueno, orientación, identidad de género, aunque yo no era consciente de ello, porque cuando yo tenía como 10 años aproximadamente, tenía un montón de plumas, ¿no? Ya se me notaba como ya, en inglés se dice la palabra esta de flamboyant boy, pero pues eso, un niñato amariconado, que le gustaba pues un montón de cosas como súper relacionadas a lo femenino, típico que te juntas solo con el grupo de chicas, que eso no significaba que no recibiera violencias de ese grupo, pero era con el que podía compartir más cosas.
Em, y más allá del bullying que puedes recibir por parte del alumnado, que también haciendo la reflexión, y esto ya lo he hecho desde hace muchos años, ¿no? Como de entender en qué, desde dónde respondían, también que estaban viviendo estos cuerpos todavía, ¿no? Como en una edad compleja, edades complejas, en un barrio muy complejo. em, pues lo he ido como valorando de otra manera. Pero en mi caso lo complicado fue cuando cambié del colegio al instituto, fue el momento profesorado. Me encontré con un profesorado, por un lado, no sensibilizado, pero un poquito más amable, pero hubieron dos en concreto, dos hombres, que sí que me hicieron la vida imposible por mi aspecto, por mi expresión de género, por mi, no sé si por mi orientación, porque, bueno, sí, porque uno de ellos fue preguntando sobre mi orientación sexual al resto del instituto, al alumnado, y lo dejo aquí bien claro porque es un profesor que su lógica fue, voy a preguntar si este alumno es marica para no decir comentarios que le puedan ofender en la clase. O sea, ese fue su razonamiento. De en plan, no, lo que no deberías hacer es comentarios homófobos, ni transfóbicos, ni LGTBI fóbicos en tu práctica profesional en ningún momento, ni esté yo delante, ni esté yo no delante. Eso por un lado, a este profesor al final en un momento se le hizo fuera, pero bueno, supongo que se le cambiaría de centro, ya nunca más supe, pero fue complejo ir a estudiar en un espacio así durante varios años. Y luego hubo otro profesor que su reacción fue enseñarme cómo tenía que ir vestido a clase. Hablo en masculino porque estoy en aquel momento, donde sí que me identificaba más como un chico gay. Pero eso, no me dejaba ir a clase con las plataformas, con purpurina en el pelo, con maquillaje, con pendientes. Os hablo que era un colegio laico, un colegio público de aquí de Sabadell, en el cual, ya te digo, no había un carácter religioso, ni lo había habido en el pasado, ni... Vamos, yo asistía a clase diariamente con mi higiene, o sea, los cuidados de mi familia eran increíbles, era una persona puntual, una persona normalmente bastante callada, siempre participaba y ya te digo, la tomaban conmigo. Entonces, quiero poner en valor o en esta exclamación de que a veces hablamos de bullying escolar solo responsabilizando al entorno de la misma edad, a los compañeros, y no nos hacemos cargo de todas estas acciones que también pueden haber o pueden suceder desde el equipo de profesionales de la educación, o sea, de profesorado, incluso de, pues eso, no sé, aquí ya no desde mi experiencia, pero desde consejería, administración, secretariado, ¿no? Como todas las herramientas que participan dentro del centro educativo, del mundo adulto, que pueden tener una consecuencia, un efecto sobre la experiencia del alumnado, en este caso LGTBI. Em, y claro, hablamos de finales de los 90, principios de los 2000, o sea que hablamos de hace casi de 20 años, pero que no era fácil salir a la calle. Aparte estaba en auge el movimiento neonazi aquí en Sabadell, lo cual para mí salir a solo hacer el camino de casa al colegio era un camino lleno de pues violencias, insultos, me llegaron a robar, me escupían, me llamaban maricón, etcétera, etcétera, o incluso me decían qué ropa podía o no podía llevar, que eso era interesante. Em, y lo quería dejar, pues eso claro, en plan, viví muchos años con este abuso en el cual el mundo adulto al final no acababa dando ninguna respuesta. En casa al final también te lo acabas callando porque claro, también sientes vergüenza de tu orientación. Aparte, durante mucho tiempo se me leías como una chica porque llevaba el pelo como súper largo por aquí, ya te digo, encima con el maquillaje o con la cara la tenía mucho más redondita, el pelo era más rubio.
eh, bueno, connotaciones que la gente relacionaba a una persona femenina o una persona mujer, digamos, asignada mujer al nacer. El tema es que yo no tenía ningún problema con ello, pero la gente me hizo ver que yo sí que tenía que tener un problema con eso, porque a la que me identificaban como chica o como mujer y, y enfrente había personas que sabían que mi nombre era, pues, Roberto en ese momento, siempre aparecía una risa, una burla, una caracterización, de lo cual, claro, yo empecé a sentir como vergüenza de que se me leyera como mujer, o sea, la misoginia, ¿no? Generalizada de lo que significa ser una mujer y de aquello que supuestamente esos son ya aprendizajes de que no debemos de vincularnos a aquello que está asociado a lo femenino porque se supone que es peor, ¿no? No está valorado socialmente. Claro, eso fue un aprendizaje brutal en el sentido de que empecé a buscar esa masculinidad más hegemónica, forzándola máximo. Nunca tuve ningún passing a nivel de, ni heterosexual ni nada, pero sí que empiezas a odiar como toda esa vinculación con tu mundo femenino cuando yo considero también que gran parte de mi crianza y quién soy ha sido gracias a mi madre y a mi hermana y las tengo como referentes. Entonces, en ese sentido, era como, ¿por qué cuando salgo de casa me dicen que esto está mal? Pero yo dentro de casa veía comportamientos más masculinos que tampoco apreciaba y que tampoco consideraba que eran positivos ni para mí ni para nadie. Entonces, no entendía por qué eso, al salir de casa recibía ataque por la feminidad, pero dentro de casa veía que la feminidad era un valor y era algo a lo que tenía que dar aprecio, ¿no? Y tenía que sentir compensación, no sé cómo decirlo, como sentirle esa parte, bueno, valorarla, pero por eso también luego cuando ya he ido estudiando también he reflexionado sobre el mundo, lo público, ¿no? Y lo privado, y cómo en lo privado, pues los cuidados, ese mundo femenino está ahí, bueno, es vital incluso, porque si no, no estaríamos hoy en día aquí, porque tenemos una codependencia entre todas las personas, o sea, nadie es independiente, nadie es 100% autónomo, necesitamos esta correlación, codependencia entre la comunidad y la figura materna o la figura femenina, en este caso de los cuidados, que pueden ser personas múltiples, no solamente una figura femenina mujer, que dispone o que pone en dispositivo, ¿no? Como todo este despliegue de herramientas para el cuidado. Entonces, por eso digo que mi experiencia me ha marcado y me ha dicho quién soy hoy con esta identidad que abraza toda esta parte también identitaria femenina que tenía de base, que en algún momento me convencieron a que tenía que ser un hombre cis y por eso no juzguéis a nadie por su apariencia, porque no conocéis la historia previa y, y luego el haberme dedicado al mundo de la moda me ha dado muchos espacios a performar, a vestir, a maquillar, a ser, de muchas maneras, pero cuando sales de ese ambiente, incluso que en ese ambiente también recibía críticas o recibía ciertos comentarios como, ostras, pues hoy no vas a ligar si sales así de fiesta o tal, ¿no? Y ese comentario siempre se me quedaba como, pero si es que lo hago porque me apetecía a mí, me hacía sentir cómodo salir de esa manera y era una manera de sentirme bien. Entonces no entendía por qué la finalidad, ¿no? Tenía que ser dar placer visual a esa persona que está en un club que no sé ni quién es. Era como, no sé, es que es algo así porque a mí me apetecía salir así, aun con todo, claro, mi no passing, o sea, se me leía como, supongo, como un chico marica, pero bueno, como disidente a la hora de expresarme, a la hora de vestirme, a la hora de peinarme y tal. Entonces, básicamente eso, que ha sido curioso el recibir ciertos comentarios, sobre todo como más de support, pero de un support como muy blando, en el sentido de haz lo que quieras, y es como sí, pero.
O sea, ese ojo a quién se le, no quién se le dice, pero cómo nos referimos a dar apoyo por redes sociales, dando esos mensajes de, tú haz lo que te dé la gana, que, ¿no? Como estos aires de libertad, pero o sea, en mi reflexión en este podcast viene más dado de un aspecto más social y no tanto personal o individual. Entonces, lo que expongo aquí intento que tenga un aire reflexivo a nivel eso, como social, de que describa quién somos como sociedad, cómo nos comportamos como sociedad, más allá de mi experiencia personal y más allá de desde la victimización de las experiencias que puede conllevar esa relación social, ¿no? Y esos acontecimientos sociales desde la LGTBI-fobia. Entonces, bueno, hoy quería hablar de esto para ponerlo como en un punto también de inicio, ¿no? De todos los temas que voy hablando tienen sentido y van reflejados en esta dirección. Eh, y, y bueno, aunque mi podcast siempre va a estar celebrando el Día contra la LGTBI-fobia, esta semana, el 17 de mayo, ha sido la celebración de este día que se celebra porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó por fin la homosexualidad como una patología mental que estaba diagnosticada o estaba como categorizada dentro de la Academia de Psiquiatría americana que se identificó como una anomalía. Y, mm, y mi reflexión aquí es eso, que nos acordemos o que reflexionemos todo aquello que consideramos enfermedad o todo aquello que consideramos no normal y lo vinculamos al lado de la enfermedad, al lado de la patología, al lado de lo que está fuera de lo establecido, eh, que a veces nos tenemos que poner otras gafas, ¿no? Y ver que el ser humano, las personas somos mucho más diversas, el mundo es muy complejo, cada contexto vive, y sobre todo si hablamos de sexualidad y de identidad de género y de autoconcepto, ¿no? De quién soy, está muy contextualizado a un espacio territorial, a una comunidad, a un tiempo, y también hay que hacer la lectura a través de ahí. No puede generalizarse ni universalizarse a nivel eso, global, porque caemos en muchos errores de qué circunstancias está viviendo cada persona y por qué esa herramienta desde identificarse desde ahí puede ser incluso empoderador o puede ser una herramienta de, ¿no? Incluso de supervivencia. Entonces, eso, para las personas que no lo sepáis, pues creo que el 17 fue el lunes o el martes, el lunes o el martes, ahora ya no sé en qué día vivo, dejar claro que eso es lo que se celebra, es lo que se está también intentando con el colectivo trans, que se despatologice, que no se asocie a una patologización, que no se hable tanto de disforia de género o descongruencia de identidad de género para identificar lo que nos pasa, porque no nos pasa nada en ese sentido. Lo que sí que nos pasa y las violencias que podamos recibir como colectivo son en la convivencia por el odio o el rechazo que sí que siente la sociedad en general sobre un colectivo concreto por una condición que en principio no tiene ningunos efectos sobre, ¿no? Al final te muestras como tu nombre propio o que formas parte de una comunidad, pero que tener una expresión de género que no encaje con lo que la gente percibe es problema de la gente que lo percibe, no es tuyo. O sea, la forma de relacionarte tiene que ser eso, un mecanismo empoderador y cómodo para, para eso, para relacionarte, para comunicarte y que no genere rechazos, aunque no encaje dentro de la norma establecida o de lo que se ha considerado normativo. Entonces, por eso quería un poco hacer esta, hoy este podcast dedicado a esos tres temas, ¿no? Hemos hablado, por un lado,
de la celebración de este día contra la LGTBI fobia, el por qué se celebra y por qué es importante celebrarlo, ¿no? Y reivindicarlo. Por otro lado, como un poco mi experiencia personal, desde mi identidad de género disidente, ya en la infancia, cuando yo no sabía ni lo que era el mundo trans, ni lo que eran las personas LGTBI, ni lo que era incluso la sexualidad en sí. O sea, estaba en un momento que solo estaba siendo. O sea, que si de algo creo que tengo cierta esencia, es de aquella época, porque solo era ser. Y sí, claro que tenía referencias de revistas, de música, sobre todo donde veía personas que vivían su moda, su expresión, de maneras que aquí no encajaban y de las cuales me gustaba apropiarme, me gustaba sentir que pertenecía a ellas. Y por eso ahora que sí que tengo vocabulario, que tengo forma de expresar aquello que sucedía y lo que sucede hoy en día, y me encantaría tener un vocabulario mucho más cercano, porque otro de los comentarios que muchas personas han hecho durante los vídeos de TikTok y de Instagram es el no entiendo nada. No sé si este espacio es divulgativo o que quiero compartir al nivel de que lo entienda todas las personas. O sea, yo aquí, como bien es el título de mi espacio seguro, deseo que sea un espacio donde pueda comunicarme y pueda hablar como a mí me apetece, ¿no? Sin marcar unas pautas muy vinculadas a quién va a visionar este vídeo. Lo hago de una forma como muy altruista desde, desde la comodidad de quien soy. Y si algo no se entiende, eh, en comentarios podéis preguntar el qué no se entiende, porque decir que no se entiende nada o que está hablando como con carácter burlesco, ¿no? Como el de burla, me genera la sensación de esta incapacidad que tiene a veces la gente de, si no lo entiendo, encima que me lo explique de nuevo con otras palabras. Y es como, Google está ahí. Si hay alguna palabra que no se ha entendido, pues se puede buscar. Si hay algún concepto que no se ha entendido también, se busca. Y si no lo entiendes porque no lo quieres entender, porque tu visión del mundo es una muy clara, muy restrictiva, en la que solo encaja un binarismo dentro de la identidad de género, o que solo encaja un tipo de relaciones sexuales también muy vinculadas a sexoafectivas, muy vinculadas a la procreación, a la penetración y a cosas que la pornografía y que incluso la política nos ha dicho de cómo tenemos que vivir esas relaciones, si es porque ese es tu contexto y solo lo quieres ver desde ahí, pero porque tu voluntad es verlo desde ahí, porque te sientes cómodo y no quieres salir de la norma, es tu problema. Ahí suelto la pelota, eso es tu problema, no el mío, a la hora de expresarme, hablar e intentar, sobre todo para mí, si de alguna manera este espacio es interesante, es para aquellas personas que no tenemos tantos referentes desde estos discursos, ya no solo en las redes, sino en la media, en televisión, radio, etcétera. Y, y no voy a hacer un podcast dirigido a hombres cis blancos que no quieren ver entre líneas qué pasa más allá de su estatus de privilegio, aunque también les puede estar haciendo presión la parte de clase social, aunque la tengan totalmente invisibilizada y normalizada como no una razón de lucha. Así que lo dejo claro que este espacio va a ser para que yo me comunique desde donde me siente más cómodo y con el vocabulario que me siente yo más cómodo, no pensando aquí en este espacio, no pensando en a quién está visualizando este vídeo.
Entonces eso, hemos hablado de esta experiencia más personal, de la infancia, del bullying escolar, del acoso que recibí, de la violencia, tanto física como psicológica, sobre todo, y que y llevaron a pensamientos suicidas, intentos, etcétera. Hemos hablado de los comentarios de TikTok y la expo de Laura. Así que por hoy aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente semana. Un abrazo. Chao.